Hola amigos de Conocimientos TV, muchísimas gracias por sintonizar este programa, también por hacer llegar preguntas. Más de una ocasión después de grabar un programa nos llegan todavía a preguntas, aportaciones y agradecemos mucho ese gesto porque eso hace que nosotros podamos seguir trabajando en la producción para poder traer más invitados profesionales que de alguna manera aportan con su conocimiento y el día de hoy siempre vamos a estar hablando con la temática que hemos estado trayendo, que es el tema de salud. ¿Y por qué es esto? Porque, primero, porque por la parte climática natural que en este mes cambia el clima, ya vienen dosis de lluvias y acompañado de eso empiezan a haber enfermedades que uno dice, regularmente deberían ser normales, pero que algunas veces se sale de control. Entonces queremos de alguna manera acompañarnos del experto para que nos diga en qué momento puede ser algo que puede encender una alarma o que simplemente sea por una simple gripe o algo que pueda manejarse desde casa. Pero no quiero ser yo el que hable de este tema, sino que yo voy a inmediatamente a presentar al invitado de hoy, que es un buen amigo conocido de muchos años. Y pues nada más que decirle bienvenido, Juan Luis Que Dios te Elías, bendiga. el doctor. Y yo le dejo la palabra, doctor, primero para saludar a la gente y empezar a hablar con respecto a eso que se dan estos cambios de clima y de repente uno empieza otra vez con malestares de tos y de gripe y qué podemos hacer al respecto. Ok, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias para aquellos que nos están viendo, que nos dan la amabilidad de su audiencia. Pues entrando al tema, lo primero que hay que entender con esto es que a lo largo del año, no solo en ciertas estaciones, hay cierto tipo de enfermedades infectocontagiosas que empiezan a presentarse y aumentar sus casos dentro de un número esperado de casos. Eh, por ejemplo, siempre vamos a ver, por ejemplo, varicela. Varicela siempre lo vamos a ver en ciertos meses del año, brotes de varicela, algunos años con más o menos casos, pero siempre que esté dentro del rango esperado. Si se escapa del rango esperado, entonces estamos viendo una epidemia. Si esta epidemia se traslada por lo menos a 3 países diferentes al mismo tiempo en ciertas condiciones, ya estamos hablando de una pandemia, si no es regional. Entonces, siempre vamos a enfrentar esto. En nuestro país no es tan marcado como en otros países donde las estaciones son bien marcadas. Entonces, los virus no se pueden reproducir tan fácilmente a ciertas temperaturas. Entonces, hay temperaturas que los matan. Hay lugares que alcanzan los 42 grados centígrados de temperatura. Ahí los virus ahí no pueden. Y se distribuyen más cuando baja el frío en ellos. Por ejemplo, la influenza, que es una enfermedad respiratoria por un virus, hay de 2 tipos, A y B, que son los más usuales. Estos en el hemisferio norte están de septiembre a octubre, ellos saben que van a aumentar. Y en el hemisferio sur son de febrero a junio. Entonces, porque los inviernos son diferentes, ¿ok? En cambio, en nuestro país, pues fluctúa por el tipo de ambiente que es mucho más cálido y en algunos lugares mucho más templado que en aquellos lugares. Entonces, eso es, por ejemplo, con influenza. En nuestro caso, Guatemala, por ejemplo, dengue. Nosotros empezamos a ver dengue cuando empieza la época seca, hasta los primeros meses de lluvias. Entonces es el tiempo en el que nosotros tenemos el dengue, que es una enfermedad producida por un virus y que este sí necesita un vector, alguien que la transporte, que es un zancudo, que puede ser, ellos usualmente se van por un mosquito que se llama Aedes aegypti.
pero también el que transmite el paludismo, que es otro tipo de zancudo, también lo puede portar. Y entonces en el verano los mosquitos empiezan a salir. Aumentan en las primeras fases de invierno y con las lluvias ya establecidas disminuye la población de mosquitos. Entonces disminuyen los casos de dengue. Entonces depende de la estación, así es como vamos a estar viendo los diferentes tipos de virus. Y que ahorita en Guatemala hay una mezcla de virus. Solo para decirle, actualmente está corriendo entre la población influenza de tipo A. Tenemos algo que se llama metaneumovirus. Está corriendo rinoenterovirus, está corriendo parainfluenza, adenovirus. Eso está corriendo ahorita. Y desafortunadamente en adultos los casos de COVID están al alza. Y ya estamos viendo algunas hospitalizaciones por COVID en adultos. Por la cepa siempre Omicron del sublinaje XBB 1.5. Entonces estamos viendo que está aumentando. Hay un montón de gente y estos son los virus que alguien llega al hospital y le hacen un hisopado, que usualmente lo hace Hospital Roosevelt, lo hace y en lo privado. Se saca esta información. Pero, por ejemplo, ahorita hay un virus que está corriendo que da un poco de fiebre, principalmente a los niños, dolor abdominal, leve diarrea, pero hay un montón y algunas veces el dolor abdominal es muy intenso y se confunde con apendicitis. Entonces estamos viendo, y porque estamos viendo esta mezcla y esta respuesta tan grande, obviamente tiene que ver por el tiempo de encierro, por el tiempo de uso de mascarilla, alteró la dinámica de la circulación de los virus y ahora estamos viendo esto y pues algunos dirán culpa de la vacuna y no dejan de tener razón. Y hay un estudio francés que demostró que la vacuna eleva una inmunoglobulina que es la IgG6 o 4-6 y esta, en lugar de defender, hace que el cuerpo baje sus defensas y sea propenso a enfermar. Es un rollo, ahorita es un rollo terrible. O sea que por fin estamos teniendo resultados de tantas teorías, tantas tesis que habían planteamientos, que ahorita obviamente por el tiempo que ya pasó ya se puede deducir de algunas cosas y lo que dejan saber, porque esto es aparte. Por supuesto, doctor. Ahora, eso a mí me hace pensar lo siguiente, que lo que tú decías, que realmente incluso hay una alza anualmente de COVID. De hecho, pues yo estuve hospitalizado, no por COVID, pero por otra cosa, y sí vi la saturación que hay en los hospitales. Ahorita tengo también un familiar y también hay saturación, entonces irregularmente es por por esa tendencia de la gripe y COVID. Entonces, exacto, estamos viendo cosas que no se veían. Por ejemplo, en niños, el metaneumovirus, ¿ok? Se llama metaneumovirus porque es de los últimos virus que se logró identificar. Usualmente este se presentaba con rinorrea, tos, afección bronquial, pero estamos viendo que los niños están haciendo neumonías con afección pulmonar en alvéolos más frecuentemente por este virus que lo que se conocía años antes de la pandemia. Qué interesante. Ahora, lo otro es, por ejemplo, me hace pensar a mí, ¿qué pasará con los niños que de alguna manera no se vacunaron, que de repente ahorita pueda presentarse COVID y que hay un contagio, doctor? Siempre está la alerta de que puede ser más severo o realmente es que el cuerpo debería de reaccionar ante un cuerpo extraño, pero ¿cuál es tu opinión al respecto? Ok, gracias a Dios lo poco que se sabe, porque hay un estudio que hizo un hospital de Inglaterra que está en un preprint, se llama, o sea, todavía no lo han publicado, del British Journal Medical, es una revista inglesa, en el cual se estudiaron lo que está pasando en la India con este linaje, porque ellos sí aumentaron mucho los casos, pero no difiere mucho de las cepas anteriores. Los niños no presentan
como las otras mayores complicaciones, son eventuales, pero obviamente siempre está el aquello que algunos se pueden complicar, algunos pueden hacer respuestas exageradas de sus defensas y dar algunos síndromes, o algunas complicaciones post-COVID que pueden ser serias. Esto se sigue manteniendo. Qué interesante. Yo, como siempre, hago la invitación para que por favor nos puedan escribir al número de teléfono que ponemos a su disposición para que nos puedan acompañar a producir este programa, haciendo preguntas, comentarios. De repente también tiene alguna información que nos pueda compartir y la podemos aquí trasladar a las demás personas que nos ven. También puedo dejar la invitación para que nos puedan seguir siempre en el canal de YouTube de Conocimientos TV. Y vamos a continuar. Y me viene algo que yo creo que todavía hay tiempo antes de irnos a la primera pausa. El hecho, doctor, es que, como siempre, ¿qué tipo de cuidado debemos de tener? Porque yo veo que sí abajó mucho la parte de la higiene y todo eso, ¿verdad? Y de que debe de ser parte del hábito de uno, ¿verdad? Ok. Nosotros debiésemos entender que debemos cambiar ciertos patrones culturales. Por ejemplo, el uso de mascarilla racional debiese ser, si están aumentando los casos de COVID, entonces ponerme mascarilla si voy a un lugar concurrido, encerrado. Si voy a un cine, pues yo debería usarlo. Si yo estoy enfermo de algún tipo de catarro y no sé qué es, ponerme una mascarilla sencilla para proteger a los demás. Cuando uno va a Japón, va a Corea, uno mira mucha gente con mascarilla en la calle y si uno pregunta, la mayoría que la tiene es ¿por qué? Porque ella está enferma. Entonces ellos tienen mucha cultura de cuidar su comunidad, entonces se ponen mascarilla para no afectar al otro. El lavado de manos, que eso debiese ser una práctica general. Antes de comer, al entrar a la casa, antes de tocarse la cara para desmaquillárselas, ¿ok? Porque, por ejemplo, ahorita tenemos uno de estos virus que está corriendo, da conjuntivitis, entonces, eso debía ser de siempre. Claro que sí. Y lo otro es que no debemos de olvidar el hecho de que la situación que se vivió, las medidas higiénicas que se tomaron, pues en todas esas van sumando y debemos de quedarnos con buenos hábitos sin caer en una paranoia nuevamente, como bien lo dice el doctor, que realmente por el sentido común, si vamos a un lugar donde hay mucha concurrencia y de repente no los conocemos, es lógico, las estadísticas, puede caber la posibilidad que haya algún contagiado y seguramente voy a terminar yo siendo contagiado. Entonces, son medidas que hay que seguir considerando sin caer en un miedo extremo, pero yo creo que la parte higiénica sí debemos de tomarla en cuenta. Yo dejo la invitación, vamos a hacer una pausa comercial, pero les dejo la invitación para que nos puedan escribir, puedan hacer llegar sus preguntas y de esa manera poder interactuar con el doctor Juan Luis Elías. Y también vamos a poner siempre a su disposición los medios para que ustedes puedan contactarse con nosotros. Siempre también estamos trabajando para seguir produciendo en el Spotify material para que ustedes siempre pueden escucharnos por esa vía también. Vamos a ir a la primera pausa. Sí, señorita, en estos días hacemos la transferencia. Aparte de eso hay omisos, no hemos hecho auditoría y tampoco la contabilidad está al día. ¡No! Tranquilo, no te estreses. CPA de Guatemala S.A. te ayuda. Te presta servicios de consultoría y asesoría en temas fiscales, financieros, reclutamiento de personal, servicios de auditoría, contabilidades para empresas nacionales y extranjeras, lucrativas y no lucrativas. También te asesoramos en tus finanzas personales. Contáctanos al teléfono 2362-8209 o al correo electrónico info@cpadeguatemala.net. Y ya no te preocupes, confía en nosotros. CPA de Guatemala S.A.
enfermedades virales y relacionados con el cambio de clima. Estamos conversando con el doctor Juan Luis Elías. Él ya en la introducción hizo comentarios con respecto a qué tipo de enfermedades se están dando, por qué se da eso, obviamente por el cambio de clima, y también algunas consideraciones con respecto al cuidado necesario, pero también hay que hacer ver que hay enfermedades que tienen vacunas preventivas con las cuales uno puede lidiar, ¿verdad, doctor? Que para no caer hasta un extremo, sino que mejor ser preventivo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos tipos que podríamos...? Ok, nosotros pues obviamente tendríamos con nuestros niños, empecemos por los niños, cumplir con lo que se llama con el programa ampliado de inmunizaciones, el PAI. Eso es un programa que da recomendaciones acerca de las vacunas que deben darse a los niños de los 0 hasta los 12 años aproximadamente. Esos son vacunas a nivel internacional. Obviamente ahí entra hepatitis B, entra polio, triple y una serie de vacunas. Pero dentro de estas que no están en los esquemas nacionales de salud por el mismo PAI, por ejemplo, nosotros debiésemos vacunar anualmente a nuestros niños contra influenza. A nuestros niños, y debiésemos vacunar a los adultos mayores y a los adultos que están a riesgo de complicaciones pulmonares por infecciones virales contra influenza. Es una vacuna que lleva influenza A, influenza B. ¿Por qué cada año? Porque estos virus mutan. Entonces cada año sacan una vacuna que trata de cubrir las mutaciones que ellos han encontrado. En los niños pequeños es muy importante, en los menores de 5 años, la vacunación contra rotavirus. Es otro virus que se contagia por estar cercano a alguien y que sí, el cuadro intestinal puede ser muy severo y puede llevar a la muerte a los niños. Entonces la vacuna con rotavirus es esencial en estos pacientes. Estas son las vacunas que contamos, y los refuerzos por COVID que pues no se tienen actualmente en Guatemala, son limitados en otras partes del mundo, y que pues actualmente están tal vez no en tela de juicio, pero sí hay que esperar un poquito más. Claro, o sea que sí quedó la instrucción, doctor, de que el COVID sigue, si existieran los lugares donde hay refuerzos, sí hay que seguir con las dosis de refuerzos y todo. Con las dosis de refuerzo, que ahora son diferentes a las primeras. Ahora es una vacuna bivalente que tiene la cepa original y tiene cepa Omicron de los primeros linajes de Omicron, y que se supone que va a proteger contra esto que estamos viendo ahorita. En Guatemala no hay, en Estados Unidos hay, pero no en una distribución amplia como estaba antes de la emergencia sanitaria que ellos declararon. Entonces, pero muchas veces, si uno ya tiene por lo menos sus 3 vacunas y un par de COVID encima, entonces ya se puede dar por vacunado. Ya uno puede saber que sobrevivió. Bueno, en mi caso personal, doctor, yo solo tengo dos vacunas. También un par de veces COVID, y gracias a Dios nunca se pasó más que unos síntomas leves, ¿verdad? Exacto. Aquí la idea de la protección va a las personas en riesgo, hipertensos, diabéticos, obesos, mayores de 60 años, que se puede complicar. Gracias a Dios lo que estamos viendo no es como al principio, pero sí hay hospitalizaciones. Pero también hay que pensar en el COVID a largo plazo, y en las secuelas de COVID y en las complicaciones de COVID, porque desafortunadamente son raras, pero hay. Por ejemplo, hay una complicación que se llama la plaqueta pegajosa. Altera la función de las plaquetas y los pacientes están a riesgo de embolias pulmonares masivas, eventos cerebrovasculares, infartos, y el síndrome está totalmente demostrado que existe. Yo al menos conozco unos 3 médicos que, pues, 2 no se salvaron y 1 sí se salvó.
que es parte de la respuesta anormal que produce el virus en nuestro cuerpo. Doctor, ahora lo que tú decías en la parte de la introducción de que hay estudios ya en países europeos, ¿en Guatemala existe algún lugar donde hay estudios, donde se llevan estadísticas, donde se pueda llevar regionalmente un seguimiento para poder llegar a conclusiones en la parte regional de cómo es? Hay datos, porque el gobierno está obligado a producir datos. El problema es que desde el principio las leyes internacionales prohibieron el hacer estudios. Prohibieron el hacer estudios. ¿Por qué? No se sabe. Primero era por el temor que al hacer necropsias y manejar fluidos y todo esto creciera. Pero sí era prohibido. De ahí se abrió un poquito la brecha y se empezaron a producir estudios, muchos, tanto así que superaron el número de estudios clínicos. Se superó, COVID hizo tantos estudios clínicos, hicieron tantos estudios clínicos como los que se habían hecho de las diferentes enfermedades en los últimos 10 años. Entonces, información hay, lo que no hay es mucha divulgación. Y en Centroamérica, Guatemala, son pocos los que se dedican a investigación y que la información esté al público en general. Ok. Ahora, también hay una cosa que comúnmente se da y que siempre se suele escuchar eso como consejos de pasivo, que dicen, miren, tomen vitamina C porque la vitamina C le levanta a uno las defensas y todo. ¿Es correcto eso? ¿En qué medidas se tiene que tomar y cuándo se debe dejar de tomar y toda esa parte, doctor? Es controversial, es controversial. Porque, por ejemplo, la vitamina C. ¿Qué sucedió con la vitamina C? Fue un comentario al azar que hizo un premio Nobel en bioquímica, más o menos en los años 40, 50, no recuerdo, que él tenía alguna idea por algunos datos que algo que había visto que la vitamina C. Entonces, lo hizo en público y obviamente vinieron aquellos que saben de publicidad y comercialización y entonces dijeron fulano de tal y se produjo en masa. Hay quienes abogan actualmente aún por el uso de megadosis de vitamina C para prevenir COVID. Pero uno tiene que entender también que las megadosis de vitamina C dañan el riñón. Eso sí está demostrado. Entonces, y no hay ningún estudio concreto que haya demostrado a la fecha que lo hagan. Los estudios que han hecho no son estudios que se puedan comprobar, que sean estudios ratificados por pares y que tengan toda una serie de procedimientos estadísticos para decir sí, es cierto. Entonces, no, pero ¿qué te digo yo? Funciona también la fe. Yo no sé, a vos de chiquito si te daban una tu limonada caliente con una tu vitapirena, usaban en ese tiempo. De ahí viene la vitapirena, sí, sí. La limonada caliente que le dan las abuelitas a uno con un par de acetaminofén, o en aquel tiempo había algo que se llamaba Comel, y al otro día amanecías, sudabas toda la noche, al otro día amanecías mejor. Pero obviamente no hay estudios al respecto. Pero la recomendación es una alimentación saludable, ejercicio rutinario, ¿ok? Básicamente un peso adecuado. Quien está enfermo de diabetes, tener bajo control la enfermedad, los hipertensos estar controlados. Eso es lo que se puede decir. Ahora, también una pregunta que hacen acá es que, por ejemplo, las personas que padecen siempre de sus bronquios, que siempre de alguna manera son alérgicos a algo, ¿qué recomendable es el poderlos estar nebulizando solo con solución salina, como un agente protector o preventivo para no caer en un cuadro crítico? No tiene ninguna razón de ser. La solución salina para los cuadros de infección respiratoria superior
ha demostrado ser efectiva reduciendo la inflamación, pero no en nebulización, sino lo que se hace son lavados nasales. ¿Qué es lo que se pretende? Que al entrar la solución salina que tiene, ¿por qué usamos solución con agua con sal en ciertas proporciones? Porque se parece al plasma, entonces no va a lastimar. No va a lastimar. Te pongo un ejemplo. Tú vas al mar y te entra agua de mal nariz y se te inflama todo, porque la concentración de sal es muy alta y hace daño a la célula. Entonces, las soluciones salinas fisiológicas se usan y entonces se lava. Esto arrastra el moco y toda la secreción y obviamente no solo arrastra los virus que puedan haber ahí o bacterias, sino que arrastra toda aquella sustancia que produce inflamación, entonces alivia los síntomas. Pero nebulizada no tiene el mismo efecto en la parte superior. Para que alguien que tenga ya moco en los bronquios y lo pueda sacar más fácilmente, en ello sí. Nos ayuda porque fluidifica el moco y permite que el bronquio pueda desplazar el moco más fácilmente hacia arriba. Pero como preventivo para asma o alguien, no tiene ninguna base. Entiendo, es más o menos también lo que regularmente se hacía antes. Cuando alguien tenía síntomas de nariz tapada era con eucalipto, ¿verdad, doctor? El eucalipto era, no sé si tenía un agente medicinal, pero también era parte de que uno creció con eso como método de medicina, ¿verdad? Y que te echaban en el pecho. ¿Okay? Sí. Ahora, ahí hay controversia. Por ejemplo, los médicos en los años 80, 90 se opusieron a esta práctica. ¿Por qué? Porque los vapores de eucalipto y los vapores de mentol tienen moléculas de grasa, de grasa, para decirlo de una forma que se entienda. Entonces estás aspirando esto y esto podría ser contraproducente. Por eso es que ellos no los usan. Más adelante sí se demostró que el eucaliptol, que es el aceite que tiene el eucalipto, tiene propiedades antiinflamatorias, mucolíticas, o sea, rompe el moco y es fácil de sacarlo. Pero sigue siempre estando el problema de que si se inhala el eucalipto, el humito que saca, lo que lleva es un ácido eucaliptol, que es una grasa, es un aceite, y uno lo respira, y eso puede ser contraproducente. Interesante, por eso es que hacemos siempre la invitación para que por favor nos puedan escribir, nos puedan llegar a hacer llegar sus preguntas, sus comentarios, para podérselas plantear al invitado. En este caso es el doctor Juan Luis Elías. Y así como hemos tenido una plática hoy tan amena, ya estamos en la parte final, ya en un momento vamos a ir otra vez a la pausa, pero les dejo la invitación para que nos puedan escribir al número WhatsApp. De repente, si no nos da tiempo para poder plantear su pregunta, vamos a tratar de responderlo vía el Spotify o en lo personal responderles, pero esa es la razón de este programa, de poder aportar, de poder transmitir ese conocimiento que tiene cada uno de los profesionales que invitamos. Por el momento vamos a hacer una pausa nuevamente para volver. Estamos en el último bloque. Sí, señorita, en estos días hacemos la transferencia. Aparte de eso, hay omisos, no hemos hecho auditoría y tampoco la contabilidad está al día. ¡No! Tranquilo, no te estreses. CPA de Guatemala S.A. te ayuda. Te presta servicios de consultoría y asesoría en temas fiscales, financieros, reclutamiento de personal, servicios de auditoría, contabilidades para empresas nacionales y extranjeras, lucrativas y no lucrativas. También te asesoramos en tus finanzas personales. Contáctanos al teléfono 2362-8209 o al correo electrónico info@cpadeguatemala.net. Y ya no te preocupes, confía en nosotros. CPA de Guatemala S.A.
Hemos estado conversando con el doctor Juan Luis Elías. Realmente interesante muchas de las respuestas que ha dado con cosas básicas que tal vez el día a día hemos estado haciendo y practicando, pero tal vez con el desconocimiento del caso. Ya con la ilustración médica y con el expertise del doctor, realmente despeja muchas inquietudes. Yo personalmente me voy con la idea de que el eucalipto, pues, de alguna manera lo usamos, pero hay que considerar ciertos aspectos ahí de estudios que han hecho. Ahora, siempre una de las cosas que me han preguntado, doctor, es el hecho que detrás de cámaras yo te planteaba, en el caso concreto de una persona que me hacía ese comentario para podértela plantear, es el hecho de que por la forma que ha evolucionado la medicina y la forma en que ahorita se hacen los estudios, es necesario que, por ejemplo, alguien que ya esté a cierta edad debe de practicársele un examen invasivo por la vía de la próstata, o solamente por la vía de la sangre, que regularmente se puede hacer un estudio, pero quisiera tu opinión al respecto. Ok, con esto, hablando de próstata, lo que se intenta es detectar si alguien tiene cáncer de próstata lo más temprano posible. Porque si se detecta tempranamente, entonces el tratamiento puede ser solamente quirúrgico, el cáncer está solamente dentro de la próstata. Con quitar la próstata, ahí termina el problema. Entonces, la idea de estos exámenes, de estos screenings se llaman, es detectar tempranamente. No solo próstata, hablamos de las endoscopías para cáncer gástrico. En Japón, ellos tienen una alta incidencia de cáncer hepático, entonces ellos hacen rutinariamente ultrasonidos hepáticos a su población para tratar de detectar tempranamente. Es como el Papa Nicolau, esa es la razón por la cual la mujer se tiene que hacer el Papa Nicolau. Ahora, con la próstata, antes de las pruebas sanguíneas, pues se contaba con ultrasonidos que no eran de muy buena calidad en comparación a los actuales, y con el tacto rectal, para tratar de ver que la próstata estuviera de un tamaño adecuado y que tuviera ciertas características al examinarla que dejaran tranquilo o pusieran en alerta al médico y al paciente. Ahora bien, cuando vinieron los exámenes de sangre, que son los antígenos prostáticos, pues se demostró inicialmente que eran muy sensibles para detectar el cáncer de próstata. Entonces, como eran tan sensibles, entonces se dijo, bueno, entonces en lugar de tacto rectal, hagamos, y el que está, entonces ya le hacemos su tacto rectal. Pero resultó que como eran tan fino para hacerlo, detectaban muchos tipos de inflamación que no eran cáncer y se elevaba el antígeno. Entonces, metían en el problema a personas que no tenían cáncer, a meterlos a una serie de procedimientos para estar seguros que si era cáncer o que no era cáncer. Entonces, hay algunas entidades reguladoras de esto, que es medicina preventiva. En Estados Unidos, quien regula es algo que se llama el Task Force en medicina preventiva. Entonces ellos dijeron, bueno, no solo estamos gastando mucho dinero en hacerle a todos antígeno prostático, sino que estamos haciendo que muchos lleguen a biopsias de próstata sin necesidad. Entonces da mucho riesgo en relación al beneficio que da. Aparte de que, como allá son los seguros los que están en medio de todo esto, se elevaba el costo para la empresa aseguradora, que eso tiene que ver. Entonces dijeron, no, ya no es recomendación. Al pasar el tiempo, pues los ultrasonidos de última generación son mucho más específicos y se ha visto que pueden ayudarnos a detectar cáncer tempranamente también. Entonces, actualmente, si alguien pasa de 40 años, la indicación es hágase su antígeno prostático específico. Si está normal, tranquilo. Si está elevado, entonces hacemos un antígeno prostático. El primero se llama libre
el otro se llama específico. Si ese está elevado, entonces hacemos ultrasonido, si encontramos algo, entonces hacemos biopsia. Es más escalonado. Claro, si está elevado, cualquier urólogo en su sano juicio va a proceder a hacerte el examen, Sí. el tacto rectal, porque le va a dar mucha mayor información y va a poder concretar su diagnóstico, ya sea si hay cáncer o que no hay cáncer. Interesantísimo eso. Nuevamente, por eso hacemos siempre la invitación para que por favor nos puedan escribir y podemos plantear las preguntas. Una de ellas es que me dice, tal vez retomando un poco del tema del bloque anterior, dice es que para eso de sinusitis, siempre por el cambio de clima y el frío, siempre se me tapa la nariz. ¿Qué tan aconsejable es que pueda ir a la cirugía o simplemente hay algo preventivo, correctivo para poderlo tratar? Ok. Los pacientes que tienen sinusitis crónica usualmente están asociados a rinitis crónica. Y la rinitis crónica puede llegar a alterar la anatomía de las fosas nasales, puede llegar a que se produzcan algún tipo de quiste en los senos paranasales, que son unos hoyos que tenemos en la frente y acá para calentar el aire cuando entra. Entonces, se alteró. Si la inflamación cada cierto tiempo a repetición por alergia hizo que los cornetes aumentaran de tamaño, entonces ya no solo voy a tener la alergia, sino voy a tener algo mecánico que me obstruye la salida y eso va a favorecer a que yo haga sinusitis. Entonces allí quitar los cornetes no va a quitar la alergia, pero sí va a quitar la obstrucción y va a hacer que sea menos frecuente una sinusitis. Algunos tienen, se llaman algún tipo de quistes mucosos, ese es el nombre que reciben. Entonces esos por endoscopía hay que entrar, quitarlos, porque tienen un efecto mecánico que predispone a sinusitis. Ahora bien, ¿qué hay que hacer? Si la rinitis está instalada, dar tratamiento con antihistamínicos, algunos dan antiinflamatorios y aquí sí, los lavados nasales con solución salina normal han demostrado ser sumamente efectivos para el tratamiento de esto. Ahora bien, ¿qué hacemos? Niños, porque la rinitis alérgica empieza con los niños. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Darles durante el tiempo, porque esto es estacional, algún tipo de antialérgico adecuado para que se mantenga desinflamado lo más posible y que no se le van a poner grandes sus cornetes, que no vaya a ser un quiste mucoso, para irlo previniendo. Usualmente los niños, cuando llegan a la adolescencia, un porcentaje de estos regulan su sistema inmune, madura su sistema inmune y las alergias caen. Algunos otros persisten. Ahora, también me hacen otra pregunta, doctor, como de todo ahí en internet, ¿verdad? Y todos saben de todo. Me preguntan aquí, si por favor le pueden plantear una pregunta al doctor. Vi en internet que las personas que padecen de ronquido por las noches, con ponerse un masking-tape en la boca, eso ayuda a regular y poder dormir mejor. ¿Eso es así o puede perjudicar la salud? Ok. Es un poquito difícil poder entender cómo un tape en la boca va a mejorar. No, ese se lo puso la esposa para que no hiciera ruido. Le puso un silenciador. Okay. Los ronquidos en medicina se conocen como apnea del sueño. ¿Ok? El paciente empieza a respirar cada vez más profundamente y más profundamente. Como cuando estamos dormidos, nosotros relajamos los músculos, nuestra barbilla está entreabierta. Entonces, al jalar aire, entra por la boca y entonces ahí se produce el ronquido. Algunos tienen problemas con hipertrofia de amígdalas, algunos tienen una campanilla muy larga, algunos tienen adenoides grandes y eso hace que el ronquido sea más fuerte. Pero ¿qué es lo que sucede con estos pacientes? Empiezan a respirar fuerte, 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 fuerte y de repente dejan de respirar. Su cerebro deja de respirar. Entonces hacen un periodo en el cual
el oxígeno baja. Entonces los pacientes de cierta edad, hipertensos, con ya enfermedades cardíacas o algo así, los hacen muy susceptibles a que tengan muerte súbita durante el sueño. Entonces a estos pacientes hay que intervenirlos, se les examina. Si sus adenoides están grandes, se corrige. Si la campanilla está larga, hay que corregirlo. Pero si no tenemos nada de esto, entonces lo que hay que hacer es evitar que deje de respirar. Entonces sí le ponen algo en la boca, pero no es un masking. Lo que le ponen es algo que se llama CPAP, que es una maquinita que cuando sensa que no está respirando, ella tira un chorro de aire para que no se produzca la hipoxia del sueño y entonces evitar que le vaya a pasar algo. Bajar de peso, reducir el tamaño de la grasa abdominal, también es bastante efectivo en esto. Interesantísimo. La verdad, siempre quedamos cortos en el tiempo porque hay muchas más cosas sobre qué conversar, pero realmente la producción ya nos hace ahí el tiempo que ya se nos fue. Doctor, muy agradecido con tu tiempo. Muchísimas gracias por hacernos este espacio, poder compartir tu conocimiento con la audiencia. Yo te dejo para que por favor te despidas, para que dejes la recomendación del caso, que lo has hecho en todo el transcurso del programa, pero hay algo más que agregar. Te dejo el tiempo. Ok. Primero, agradecerte por la invitación, Rafita. Muchísimas gracias. Y pues a los amigos que nos escuchan, los hermanos que nos escuchan, vacunar a sus niños con las vacunas usuales, ver que a los pequeños les pongan la vacuna de rotavirus, vacunarse anualmente contra influenza, aunque usted no sea muy grande ni sea niño, hacerlo para no llevar la influenza a su casa, porque tal vez ahí está su abuelita y a ella sí le puede hacer daño. Vacunar a los abuelitos, esto es sumamente importante. Si sus niños están enfermos, tienen catarrito y van a ir a ver a la abuelita de 70 y pico de años, mejor que no la lleguen a ver ese domingo hasta que estén bien, porque con todo lo que estamos, con la cantidad de virus que estamos viendo, cualquiera se puede complicar y créanme, los hospitales, las emergencias están muy llenas de mucha infección de vías respiratorias superiores y algunas neumonías. Y usar mascarilla en los lugares cerrados, donde haya mucha gente. Obviamente tratar de evitar las aglomeraciones cuando usted sea mayor de 60 años, hipertenso, obesidad, diabetes, tratar de cuidarse. Muchísimas gracias. Realmente no me queda nada más que decirle a aquellos que siempre se toman su tiempo para escribir, para poder comentar en este programa. Les agradecemos bastante, sobre todo en este mes que nosotros, los padres, que somos padres, tenemos la dicha de ser papá. Vamos a estar celebrando, vamos a tratar de hacer un programa especial para ese día, para poder también dar el reconocimiento debido a ese ser que se llama padre. Esto ha sido de la producción de Conocimientos TV. Nos acompañó el doctor Juan Luis Elías con mucha información que nos dejó, inquietudes para poder seguir conversando, pero lamentablemente estamos en el último bloque, ya Rojito Bozarré nos hace la presión ahí para que podamos terminar, pero no me queda nada más que decirles, recordarles que también está el canal de Conocimientos TV en YouTube, que nos puedan poder compartir ahí, y esto es Conocimientos TV. Hasta la próxima.